Bien, entonces, como les comentaba, en la insuficiencia cardíaca existen sistemas compensatorios, ¿no? Sistemas compensatorios que nos ayudan en una primera instancia a mejorar las alteraciones que se producen por el corazón. Por otro lado, también se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona también tiene una función, que es la de empezar a retener líquido, se empieza a retener volumen. La mayoría de las personas que tienen insuficiencia cardíaca, sabemos que el corazón no va a bombear mucha sangre porque el corazón es insuficiente. Automáticamente el riñón percibe eso, le percibe que no le llega mucha sangre. Entonces, el riñón, a través de las células yuxtaglomerulares, inmediatamente activan el sistema renina, ¿no? El sistema renina que convierte lo que es el angiotensinógeno en angiotensina 1 y el angiotensina 1 en angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, este sistema se activa en el sentido de que, desde tener más volumen, puesto que el corazón no está pudiendo cumplir con las demandas de los otros órganos. Les recalco, en una primera instancia es compensatorio porque estás reteniendo volumen y va a mejorar el retorno venoso. Y al mejorar el retorno venoso, el corazón va a tener más sangre, bueno, más volumen y va a poder bombearlo. Pero también a la larga, esto es un efecto, tiene un efecto no beneficioso. Bueno, más que todo va a producir un peor trastorno en cuanto a lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque si el corazón está cansado, tú le vas a mandar más volumen, ese corazón se va a cansar más, puesto que está llegándole más volumen, algo que él no puede manejar por la insuficiencia como tal, ¿no? Entonces, les recalco, en una primera instancia igual, beneficioso, pero después no. En algún momento también se va, bueno, a activar la hormona antidiurética. Sabemos que la hormona antidiurética es, bueno, pues, una hormona que también actúa reteniendo agua, ¿no? Y también tiene la misma finalidad, ¿no? Retengo agua, retengo volumen y voy a mejorar el retorno venoso. Esa es la idea en una primera instancia al activarse estos dos sistemas de compensación. Pero bueno, pues les recalco nuevamente, en un grado 3, 4 de la clasificación de la NIJA, estos pacientes generalmente tienen un deterioro en cuanto a lo que es la activación de estos sistemas. Hola. Hola. Bien, entonces, ¿cómo funciona el sistema renina-angiotensina? ¿No? Entonces, lo que les decía, una vez que se activa la renina, que es liberada por las células yuxtaglomerulares, la renina se encarga de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? Y esto se libera, ¿por qué? Porque el riñón siente que le llega poca sangre por la insuficiencia cardíaca. Automáticamente, al tener angiotensina 1, se activan las enzimas convertidoras de angiotensinas. Y la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina 2, no se olviden, se va a unir a dos receptores, al AT1 y al AT2. Al unirse al AT2 produce vasodilatación, pero al unirse al AT1 produce vasoconstricción. ¿Por qué produce vasoconstricción? Porque disminuye la perfusión periférica para mejorar la perfusión en los órganos más importantes, como ser cerebro, corazón, etc. Esa es la intención, o sea, al activarse este sistema. Sabe que, bueno, pues el estimular los receptores AT1 a nivel vascular va a producir una vasoconstricción y mejorar el flujo en el corazón. Por eso es que se activa, ¿no? En una primera instancia. Por otro lado, va a mejorar el estrés oxidativo, va a mejorar el crecimiento celular, en cierto sentido también va a producir un remodelado a nivel vascular, y eso no es bueno, pues desde luego, ¿no? Por otro lado, va a incentivar a la proteinuria, a que se vaya eliminando proteínas por la orina, que tampoco es nada bueno, va a favorecer el remodelado, o sea, va a empeorar esta situación de lo que es el remodelado ventricular, y también va a favorecer el remodelado vascular. Entonces, como vemos, los efectos de la activación del AT1 prácticamente no son tan benéficos, por así decirlo, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros, cuando damos una angiotensina, un ejemplo,
un ARA2, en cuanto a lo que es la hipertensión, ¿qué hago? Es bloquear estos receptores, ¿no? Si yo le doy losartán al paciente, bloqueo este receptor y evito que este sistema se active. Por lo tanto, al evitar esto, voy a producir ¿qué? Una vasodilatación y ya no hace una vasoconstricción y voy a mejorar la presión en el paciente. Esa es la finalidad. Otro ejemplo, al dar un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, voy a bloquear la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Al bloquear esto, ¿qué voy a favorecer? A que no se active este sistema y también voy a producir una vasodilatación porque no se va a llevar a cabo la unión de la angiotensina 2 con su receptor porque no va a haber angiotensina 2. Por lo tanto, no va a haber vasoconstricción. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, es lo que tenemos que entender. En una primera instancia, muy bien que se active este sistema compensatorio, ¿no? Se podría decir que en una insuficiencia cardíaca clase 1, clase 2 está muy bien, pero una clase 3 o 4 no es bueno, puesto que van a producir un mayor deterioro del paciente. Y eso tenemos que tener en cuenta. En una clase 3, una clase 4 de la NIJA, incluso el tratamiento para estos pacientes está la utilización de IECAS, ¿no? De IECAS, y este hecho de utilizar estos IECAS favorece en cierto sentido también la inhibición de este sistema. Bien. Entonces, por otro lado, vamos a ir viendo un poco a poco algunos otros efectos que tienen el activar el sistema renina-angiotensina. Desde luego, sabemos que al activar este sistema, va, en cierto sentido, se va a activar por una disminución en la perfusión renal. Eso es lo que les dije, ¿no? Pues llega poca sangre al riñón y el riñón inmediatamente va a activar este sistema. Por un lado, el sistema renina-angiotensina va a aumentar la resistencia total periférica, eso sabemos muy bien, va a aumentar la resistencia por la vasoconstricción. En cierto sentido, también va a mejorar o va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque se va a empezar a retener volumen. Entonces, al aumentar el volumen, por ende, vamos a tener mayor volumen en una primera instancia dentro de lo que es la contracción de los ventrículos, porque hay una mejoría en el retorno venoso, pero al aumentar este volumen también automáticamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso tenemos estos factores que estamos viendo en la parte inferior que nos están indicando que van a existir una alteración y un aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y también de la resistencia, producto de la activación de los receptores AT1 por parte de lo que corresponde a la angiotensina 2. ¿No? Entonces, eso es importante. Sabemos que por ende vamos a tener que retención de agua, ¿no? Retención de volumen por producto de la activación de este sistema que se encarga de producir un aumento del retorno venoso. Entonces acá tenemos más o menos tenemos un pequeño esquema que nos explica lo que les comenté. Hay una disminución del gasto cardíaco por la insuficiencia cardíaca, poco volumen que se expulsa, automáticamente se va a activar, se percibe este bajo gasto y se va a activar el sistema nervioso simpático, se va a activar el sistema renina-angiotensina y también a la vez la hormona antidiurética. Estos tres se van a activar. El sistema nervioso simpático va a aumentar la contractibilidad cardíaca y también va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Esto con qué finalidad? Aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Porque si el corazón empieza a trabajar rápido, va a expulsar más sangre. Pero bueno, les recalco, eso es algo compensatorio y bueno en una primera instancia. Pero también el sistema nervioso simpático va a producir algo de vasoconstricción periférica y va a mantener la presión arterial, ¿no? Por esa vasoconstricción. En cuanto a lo que es la activación del sistema de renina-angiotensina, lo que les decía, también produce vasoconstricción, mejorando lo que corresponde al flujo a nivel del corazón y al cerebro, órganos importantes. Va a aumentar también el volumen circulante porque vamos a retener volumen, ¿no? Vamos a retener agua prácticamente. Y todo esto va a mejorar ¿qué? El retorno venoso, ¿no? Esa es la finalidad, mejorar el retorno venoso para que el corazón tenga más volumen y pueda expulsar más volumen y pueda así perfundir con mejor calidad a los otros órganos. Pero todo esto, les recalco, es compensatorio en una primera instancia y después tenemos que bloquear todo esto en los pacientes que tienen un deterioro mayor. Al activar la hormona antidiurética, ¿cuál es su finalidad? De tener agua. Al tener agua, aumentamos el volumen circulante y por lo tanto el retorno venoso. Pero a la larga, aumentar el retorno venoso nos puede llevar a edema periférico y congestión pulmonar.
¿no? Estos son datos clínicos más que todo de una insuficiencia cardíaca derecha. Por lo tanto, a la larga, si vemos, lamentablemente vamos a tener situaciones que, bueno, no son para nada beneficiosos para nuestro organismo, puesto que el tener volumen, el aumentar la frecuencia cardíaca puede llevar a un mayor deterioro por parte del corazón. Acá tenemos, bueno, unas imágenes tridimensionales que nos muestra por un lado un ventrículo muy bien estructurado y acá podemos ver un ventrículo dilatado producto de la insuficiencia cardíaca o los cambios que pueden existir a nivel estructural por alguna causa como tal, ¿no? Esto también ya lo hemos visto, es un corazón, un ventrículo izquierdo, bueno, pues normal, acá podemos ver hipertrofiado y acá dilatado. Entonces, este es un corazón insuficiente, no va a poder bombear bien la sangre, un corazón que está alterado. Lo mismo acá, tenemos un corazón normal, con los ventrículos prácticamente normales, y acá tenemos un corazón dilatado, que tiene su ventrículo, su pared, perdón, delgada. Estos ventrículos van a ser, por ende, insuficientes para poder bombear la sangre. El corazón tiene propiedades, ¿no?, que de repente otros órganos no lo tienen, como ser un vasmotropismo, cronotropismo, que son propios del corazón, nada más, y un dromotropismo y inotropismo, que también son características propias del corazón, ¿no? ¿A qué me refiero con vasmotropismo? El corazón es autoexcitable, ¿no? O sea, por sí solo puede generar un impulso. Sabemos que este impulso se genera gracias al nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico. Por lo tanto, cada momento anda generando un impulso, o sea, es autoexcitable. Automatismo que no requiere de ningún otro estímulo para funcionar, ¿no? El corazón es autónomo, en cierto sentido, bueno, puede tal vez un poco mejorar o deteriorarse su trabajo de acuerdo a si existe algún factor que conlleve eso, ¿no? Un ejemplo, la activación del sistema nervioso simpático, ¿no? La activación del sistema nervioso simpático puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero en sí nosotros no podemos detener el trabajo del corazón, ¿no? No podemos decir para corazón deja de trabajar, no, es autónomo, trabaja por cuenta propia. Tiene un sistema de conducción especializado, ¿verdad? Recordemos que el corazón, ya habíamos hablado en la primera clase, tiene este sistema de conducción que no tiene de repente otros órganos, como ser el nodo sinusal, el nodo AB, las fibras interauriculares, el tronco de Ashre-His, la rama derecha, izquierda, las fibras de Purkinje, etc. Inotropismo nos referimos a la contractibilidad, el corazón se contrae, ¿no? No todos los órganos se contraen, el corazón es el único que se contrae para poder expulsar ese volumen que va a ser de utilidad para los otros órganos. Hay otros mecanismos o compensatorios a largo plazo, como el mecanismo de Frank-Starling. El mecanismo de Frank-Starling se refiere a lo siguiente, que si el ventrículo si el ventrículo está hipertrofiado, mientras más hipertrofia, más volumen va a expulsar. Eso es lo que nos dice el mecanismo de Frank-Starling. Pero, ojo muy importante, esta hipertrofia también tiene su límite. Sabemos muy bien, y les recalco, que el ventrículo no se puede hipertrofiar de forma permanente. Entonces, hipertrofia hasta cierto sentido y posteriormente existe el remodelado. Esta hipertrofia, que en una primera instancia trata de compensar de repente la alteración o la causa que está produciendo esta alteración, a la larga, bueno, ya no puede llevarse de forma correcta, ¿no? Por eso es un mecanismo compensatorio de largo plazo. La hipertrofia se da en meses o años, tal vez. Y, bueno, esta hipertrofia se realiza en el sentido de compensar la causante que lo produce. Un ejemplo, la hipertensión. La hipertensión sabemos que es una alteración a nivel de las arterias, específicamente hablando de la aorta, ¿no? La aorta tiene la presión muy elevada. Por lo tanto, el corazón, para tratar de vencer esa presión que la tienen elevada o que está elevada, ¿qué es lo que hace? Empieza a hipertrofiarse. Y al hipertrofiarse va a tratar siempre de vencer esa presión y mejorar, desde luego, la expulsión de la sangre. Por otro lado, la activación de los sistemas neurohormonales que ya hemos mencionado, ¿no? Los tres sistemas neurohormonales, tanto el sistema simpático, sistema adrenina-angiotensina y la hormona antidiurética. Y hay un mecanismo compensatorio a corto plazo, que es el remodelado cardíaco, que habíamos comentado, que lamentablemente, entre palabras más sencillas, es la descamación de la pared del corazón. Eso se hace de forma, desde luego,
se podría decir, más pronta que otros mecanismos, pero sabemos que el remodelar el ventrículo conlleva a alteraciones en la estructura y adelgazamiento de la pared como tal. Entonces, es una situación de repente que nosotros no queremos y, en cierto sentido, un ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, nosotros le damos espironolactona. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio que a dosis mínima se ha visto que puede evitar el remodelado ventricular. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ustedes le pueden iniciar espironolactona a 25 miligramos día y con varios estudios que hoy en día tenemos que respaldan su utilización, se ha visto que se mejora y se evita el remodelado ventricular. El corazón, por ende, va a tener cambios de presión, va a tener cambios de volumen, ¿no? Este cambio de presión y este cambio de volumen va a conllevar a que exista un aumento de las células miocárdicas, o sea que se realice una hipertrofia como tal. Y al tener una hipertrofia, vamos a tener un aumento del tamaño de la cavidad, que en una primera instancia va a ser compensatorio, les recalco, ¿no? Va a mejorar la fracción de eyección o el volumen que se expulse por lo que es cavidades izquierdas y derechas. Pero a la larga, lamentablemente, este ventrículo va a llegar a un límite y se va a dilatar, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con sobrecarga de presión. Un ejemplo, va a haber mayor volumen a nivel del ventrículo, el ventrículo va a aumentar su presión, al aumentar su presión tiene que, de luego, hipertrofiarse, por lo tanto va a haber aumento en la tensión sistólica de la pared, adición de paralela de miofibrillas, engrosamiento por la hipertrofia, y por ende a la larga va a haber una sobrecarga de presión, puesto que esto tiene su límite, no puede el ventrículo izquierdo o derecho hipertrofiarse de forma permanente, ¿no? Lo mismo en cambios de volumen, va a aumentar el volumen, va a aumentar desde luego también la presión diastólica, va a haber por este mismo hecho un aumento de la tensión de la pared, adición nueva de sarcómeras, o sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a aumentar también por lo mismo la estructura miocárdica, aumento del tamaño de la cavidad, hipertrofia excéntrica y sobrecarga. Entonces son cambios tanto de presión como de volumen que van a influir a nivel de lo que corresponde el trabajo del ventrículo izquierdo o derecho. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Desde frente al gasto cardíaco, la activación del sistema neurohormonal. ¿Cuál es la clínica del paciente? Que generalmente el paciente, dependiendo el ventrículo dañado o afectado, va a presentar una clínica, desde lo que es una disnea, una fatiga e intolerancia al ejercicio. Y en algunos casos también van a presentar edema y congestión pulmonar. Entonces, como podemos ver acá, bueno, son variadas, ¿no? Puede haber disnea, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ritmo de galope, la presencia de un tercer ruido cardíaco, un cuarto ruido cardíaco, crepitantes a nivel pulmonar por la congestión pulmonar, por la retención de volumen, y también edema en miembros inferiores, ¿no? En algunos casos, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, el paciente se va a quejar también de disnea, va a haber malestar abdominal porque puede ser que ya se esté reteniendo volumen también a nivel abdominal, porque el hecho de que una persona esté empezando a retener líquido se va a manifestar con edema en miembros inferiores y por gravedad, desde luego sabemos que esto va a ir aumentando progresivamente y podemos encontrar un paciente con líquido a nivel abdominal, ¿no? Una ascitis o también un derrame pleural. Y esta acumulación de líquido en espacios que no son correctos pueden producir algunos trastornos, ¿no? Como en el caso de, bueno, molestias abdominales, en el caso si es que hubiese un derrame pleural, tos seca, dificultad para poder respirar, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Tos en el caso de que hubiera líquido, derrame pulmonar, ascitis en el caso de que hubiera líquido a nivel abdominal, y va a haber un aumento de peso por la retención de volumen, ¿no? Es algo que se puede ver. Algunos otros síntomas asesinos, generalmente más que todo del lado izquierdo, va a ser, bueno, pues fatiga, náuseas y anorexia, pérdida de peso, trastornos en la memoria porque el paciente no está recibiendo el volumen correcto y no está recibiendo tampoco la oxigenación correcta. ¿No? El paciente no se va a poder alimentar bien porque incluso algunos presentan cansancio al alimentarse, no va a haber tolerancia al ejercicio y varios otros cambios que vamos a ir viendo, ¿no? Alguna situación también va a haber por
la retención de volumen, va a haber ingurgitación yugular. El paciente puede presentar el signo de Kussmaul, donde va a tener dificultad para poder respirar, no lo va a hacer de forma profunda. Por el mismo hecho de que existe congestión, vamos a ver una yugular muy prominente. Podemos ver reflujo hepatoyugular. El momento que yo comprimo el hígado, voy a ver cómo la yugular está prominente por la sobrecarga de volumen. Y bueno, pues la hepatomegalia, ¿no? Que es producto de la retención o del trabajo o de la congestión a nivel de lo que es el retorno venoso. Entonces son varios cambios desde los mismos pulsos que podemos encontrar, ¿no? Alterados, dependiendo si es que la causante es una valvulopatía o en todo caso, bueno, pues que un factor también que condicione esto sea una aterosclerosis con disminución de los pulsos por la obstrucción arterial, o en todo caso también tener algún grado de alteración dentro de lo que es la función del ventrículo izquierdo, que esto implicaría un bajo gasto, ¿no? Si el ventrículo izquierdo no puede expulsar toda la sangre, va a haber bajo gasto y por ende muy poco volumen que va a perfundir el resto de los órganos con deterioros en algún momento. Los pies, en los pacientes que tienen congestión, vamos a encontrar pies fríos, pies edematosos, pero ambos pies, ¿no? La insuficiencia cardíaca no es que solamente se hincha o hay edema en miembro inferior izquierdo o derecho, no. Ambas extremidades, si nosotros queremos saber si es un edema proveniente de una insuficiencia cardíaca, ambas piernas tienen que estar con los edemas y tienen que ser unas extremidades frías, ¿no? Por la retención de volumen. Entonces es importante cuando al momento que nosotros hacemos el examen físico y hacer una diferencia siempre, ¿no? En lo que es una insuficiencia venosa, una trombosis venosa, o en todo caso pensar en un paciente que tiene hipoalbuminemia, porque también la disminución de las proteínas en un organismo puede llevar a un aumento de volumen. Entonces nosotros tenemos que hacer estos diagnósticos diferenciales para poder evitar, ¿no? Un mal diagnóstico en el momento en el que examinamos al paciente. Tenemos que auscultar muy bien, ¿no? De repente el auscultar nos va a ayudar a detectar un soplo de alguna válvula que esté funcionando y que me esté llevando a este compromiso por parte de lo que es el corazón y la congestión, ¿no? Auscultar campos pulmonares, ver si es que existen crepitantes o estertores, producto de la congestión pulmonar, o en todo caso detectar la presencia de un derrame pleural, ¿no? Que también me va a ayudar al diagnóstico. Y el ritmo de galope, lo que les decía, ¿no? Como si es un paciente que está reteniendo volumen, va a tener la presencia de un tercer ruido. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de volumen va a entrar muy rápidamente a los ventrículos derecho e izquierdo. Y este ingreso rápido con el cual entra la sangre va a generar un tercer ruido cardíaco. El llenado ventricular rápido sabemos que origina un tercer ruido cardíaco. Esta es la insuficiencia cardíaca izquierda. Si vemos, es un paciente que está tratando de respirar, es un paciente que no tiene edemas. En la insuficiencia cardíaca izquierda no hay para nada congestión, ¿no? Es un paciente que solamente tiene fatiga, tiene disnea y tiene intolerancia al ejercicio. Incluso cuando camina nos refiere que no puede respirar. Es un paciente que también se caracteriza por tener disnea paroxística nocturna. En la noche no pueden conciliar el sueño porque una vez que están en decúbito siente que les falta el aire, ¿no? Entonces, algunos datos clínicos de la insuficiencia cardíaca izquierda: disnea durante el esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, y en algunos grados muy severos puede haber también edema agudo de pulmón, ¿no? Por su relación con lo que son los pulmones y, bueno, la expulsión de la sangre hacia lo que es la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Entonces, son datos clínicos que podemos ver en una insuficiencia cardíaca izquierda. Para nada hablamos de congestión. Muy diferente en la insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha, si vemos en la imagen, hay edema en miembros inferiores, tenemos hepatomegalia, ¿no? Y tenemos incluso cianosis, porque, bueno, pues un paciente que de repente tiene desame pleural. Entonces, esa es la característica de una insuficiencia cardíaca derecha. Si vemos algunos datos importantes, podemos encontrar en ese paciente que tiene volumen excedente una ingurgitación yugular, puede tener hepatomegalia, edema periférico, cardiomegalia. Como les decía, un tercer cuatrorrido cardíaco por la sobrecarga de volumen. De repente, al auscultar, vamos a encontrar algunos soplos de alguna valvulopatía, ¿no? Disminución de la presión diferencial, va a disminuir la presión, pulsos alternantes y alguna arritmia de repente, producto de ¿qué? De la cardiomegalia. La cardiomegalia puede estar presente en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, o sea, en cualquiera, ¿no?
Lo dato característico y la diferencia importante es que el derecho se caracteriza por congestión, les recalco. El izquierdo se caracteriza más que todo por fatiga y disnea, y no así congestión, ¿no? Esta es la clasificación de la NIJA de la disnea, lo que les decía, ¿no? Que la clasificación va de 1 a 4. Entonces, si el paciente tiene cansancio, presenta cansancio, palpitaciones, fatiga, angor durante lo que es la actividad física fuerte, eso es normal, porque todos tenemos una clase 1, ¿no? Porque si realizamos actividad física fuerte, vamos a tener cansancio, de repente el corazón va a estar acelerado, eso es normal. Pero si el paciente nos refiere esta sintomatología durante lo que es actividades menores, ¿no? Como caminar 2, 3 cuadras, el paciente nos dice y viene a la consulta, doctor, camino 2, 3 cuadras y me canso. Eso no es normal, porque una persona caminando puede, bueno, caminar más cuadras, ¿no? Entonces, ese es un dato de que el paciente está cursando con una insuficiencia cardíaca, clase funcional 2/4. Siempre tenemos que clasificarlo sobre 4. La 3 se caracteriza porque el paciente va a tener la clínica ya mencionada, disnea, angor, etcétera, durante lo que es actividades pequeñas, ¿no? El barrer de repente la casa, el lavar los platos, el cocinar, entonces, cosas pequeñas el paciente se va a cansar. Esa es una clasificación 3/4. Y la última, una clasificación 4/4, es aquel paciente que va a tener sintomatologías, la que hemos mencionado, durante el reposo, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la NIJA. Entonces, ustedes pueden clasificar según esta clase funcional, ¿no? Es decir, el paciente está con insuficiencia cardíaca, clase funcional 2/4, 3/4, 4/4, dependiendo en cuál es la clínica que presenta el paciente en cuanto a lo que es el cansancio. Pero hay un error, por si acaso. Esta clasificación lo clasifica de acuerdo a qué, a la disnea. Pero también hay algunos datos clínicos que no olvidemos. El paciente también se va a referir fatiga, va a referir palpitaciones y en algún momento también va a referir dolor precordial. Entonces, es una clasificación que ve varios puntos, varios datos clínicos importantes, pero que nos ayuda a nosotros dentro de la clasificación. Ahora, en la clase 1 y en la clase 2, los sistemas compensatorios están muy bien, nos sirven, pero en la clase 3 y 4 los sistemas compensatorios no nos sirven. Y es por eso que nosotros acá tenemos que bloquear los sistemas compensatorios, ¿no? Un ejemplo, si se activa mi sistema nervioso simpático, me produce taquicardia, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que automáticamente bloquear e inhibir esa frecuencia cardíaca que está elevada. Entonces puedo dar un beta bloqueante para reducir la frecuencia cardíaca y así que el corazón no trabaje rápido. Si se activa mi sistema de renin-angiotensina, en la clase 3 o 4 también tengo que bloquearlo. Entonces puedo usar un IECA a dosis baja o puedo utilizar un ARA2 para poder bloquear la unión de los angiotensina 2 con la AT1, que son los receptores que generalmente producen una vasoconstricción, ¿no? A nivel periférico y mejorando el flujo o aumentando el volumen a nivel cardíaco. Entonces, si vemos esta situación es muy compleja, pero nosotros tenemos que tratar desde luego, de dar un tratamiento de acuerdo a la situación o a la clasificación en la cual se encuentre mi paciente. Ahora, algo importante que quiero comentarles. En la insuficiencia cardíaca hay o existen los criterios de Framingham para el diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se hace en base a clínica, no se olvide. Entonces, la clínica es el estudio, o mejor dicho, el dato importante por la cual ustedes van a hacer el diagnóstico. No hay un diagnóstico laboratorial, solamente existe uno, que es la detección del péptido natriurético auricular. Si yo hago la medición del péptido natriurético auricular y este se encuentra elevado, bueno, es un dato que me puede ayudar a tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero no lo hacemos. Ese estudio lamentablemente no lo hacemos comúnmente, puesto que cuesta muy caro y bueno, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, bueno, se puede hacer netamente con estos datos clínicos, ¿no? Pues, ¿cuáles son estos datos clínicos? Tenemos criterios mayores, como ser disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, la presencia de estertones en pulmones, cardiomegalia, el momento que yo valoro una placa radiográfica, edema agudo de pulmón, ritmo de galope o la presencia de un tercer ruido cardíaco,
reflujo hepatoyugular y la pérdida de 4.5 kilogramos una vez iniciado el tratamiento con diuréticos. Entonces, si yo encuentro dos de estos criterios, yo ya tengo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eso es lo que nos dicen los criterios de Framingham. Por lo tanto, ustedes si están sospechando en una insuficiencia cardíaca, busquen dos de estos. Si encuentran, están seguros que el paciente está con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero estos datos, ¿por qué son criterios mayores? Porque son datos clínicos muy sugerentes de alteraciones del corazón, a diferencia de los criterios menores. Los criterios menores de Framingham son datos clínicos que generalmente no lo encontramos en los pacientes, ¿no? Desde tener un edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea, hepatomegalia, desame pleural, disminución de la capacidad vital, o sea que el paciente no puede lamentablemente hacer sus actividades de forma normal, y taquicardia, ¿no? Mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, estos son criterios menores, o sea, ¿qué quiere decir? Que no son propios del corazón, que podemos encontrar en otras patologías, ¿no? Un ejemplo, edema en miembros inferiores. Podemos encontrarlo en un paciente que tiene insuficiencia venosa, en un paciente que tiene una insuficiencia renal, en un paciente que tiene un linfedema. Entonces, no son propios del corazón. Por lo tanto, ustedes cuando vean un paciente con edemas, entonces busquen otros criterios para poder pensar que es una insuficiencia cardíaca. No manden al cardiólogo, no hagan una interconsulta por encontrar un edema nada más. O por, en todo caso, si el paciente tiene disnea, tampoco. La disnea puede ser por muchas causas. Puede ser por una taquicardia producto de una anemia. Puede ser por una taquicardia producto de un hipertiroidismo, o en todo caso un hipotiroidismo. Puede ser una disnea propia de una patología pulmonar. Entonces la disnea es por muchas causas, ¿no? No es propia del corazón. Sí, la disnea paroxística nocturna, que es muy diferente. Pero en este caso la disnea sola no. Algunos pacientes, algunos médicos familiares me mandan al paciente, me dicen disnea en estudio. O sea, no hay ese diagnóstico de disnea en estudio. Es disnea, hay que indagar de dónde viene ese disnea y hacer desde luego la transferencia de acuerdo a estos criterios. Entonces, estos criterios nos ayudan en el diagnóstico, pero ustedes tienen que ser la sumatoria. Entonces, ¿qué nos dice Framingham? Encuentres dos criterios mayores, ya tienes el diagnóstico. Encuentras un criterio mayor más dos menores, ya tienes el diagnóstico. O sea, ¿a qué me refiero? Supongamos que yo le hago al paciente la radiografía y veo que tiene cardiomegalia. Es un criterio mayor y busco dos menores. Si tiene edema en miembros inferiores y de repente tiene desame pleural, entonces acá ya tienen dos y más un criterio mayor y tienen el diagnóstico. Porque desame pleural también hay muchas causas, ¿no? Puede ser un paciente que está con una neoplasia, puede ser un paciente que está con tuberculosis, entonces pulmonar, entonces hay varias causas también que te producen desame pleural, así que hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Pero siempre guíense con estos criterios. Es más, van a entrar estos criterios al examen, así que tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Laboratorios, podemos pedir un sinfín de laboratorios, ¿no? Que en cierto sentido nos van a ayudar a ver cómo está el funcionamiento, pero les recalco, no hay ningún laboratorio para que nos ayude en el diagnóstico. Lo único es el péptido natriurético auricular, que no lo hacemos en Bolivia, no lo hacemos en Sudamérica. Es un estudio que no, si bien nos ayuda en el diagnóstico, y bueno, pues, pero el diagnóstico más que todo en insuficiencia cardíaca se hace en base a clínica. ¿No? Podemos pedir un electrocardiograma, un ecocardiograma para poder ver que si hay alguna valvulopatía, ¿no? O si nosotros escuchamos un soplo, entonces pido un ecocardiograma para ver el grado de severidad del daño de esa válvula. Puedo pedir una angiografía para poder ver si es que el paciente de repente está con un problema en cuanto a lo que es una obstrucción en las coronarias. Entonces, todos estos estudios me pueden servir, ¿no? Una radiografía para ver cómo está el corazón, cómo están los pulmones, electrocardiograma para ver si hay algún grado de arritmia. Entonces, todo esto nos sirve bastante, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? El péptido natriurético auricular tipo B, que, bueno, es de gran utilidad en el diagnóstico, pero está limitado su estudio por el costo y por la accesibilidad al mismo, ¿no? Entonces, el péptido natriurético auricular es una enzima que se libera por las aurículas y por las células cardíacas, producto de que de ese sufrimiento que se puede presentar por el remodelado y por la inflamación a nivel cardíaca
producto de, lamentablemente, el efecto o la causa que produce esta descompensación, ¿no? Entonces, es muy importante. Es el único laboratorio, pero no lo hacemos, les recalco. No hay acá ni en Brasil. Creo que sí lo usan en Estados Unidos y en los países europeos, ¿no? Pero la verdad, preferible hacer un diagnóstico clínico que estar utilizando este estudio que cuesta caro. Entonces, siempre la clínica es la que va a mandar, ¿no? Un ecocardiograma, miren cómo nos va a mostrar. Acá podemos ver un ventrículo izquierdo, miren, dilatado, grande, ¿no? Un ventrículo derecho pequeño, las aurículas de repente también de tamaños normales, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, pero vemos, gracias al ecocardiograma, esta dilatación que nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, algunos hallazgos infrecuentes en una radiografía, no nos olvidemos, la radiografía nos va a poder ayudar a ver una cardiomegalia, nos va a ayudar a ver si es que hay alguna hipertrofia, si hay un crecimiento de alguna cavidad, ya sea izquierda o derecha, nos va a ayudar a ver los pulmones, si hay alguna congestión, derrame, etcétera, ¿no? A nivel pulmonar. Y también muy importante es valorar los pulmones para ver si hay una congestión o una infección. De repente puede ser una neumonía, ¿no? La causante de mi disnea. Entonces veo la placa, veo un foco neumónico, digo, esto no es cardíaco, esto es pulmonar. Entonces que lo vea el neumólogo o que se hospitalice para dar un tratamiento para esa neumonía por parte del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El usar los estudios son muy importantes, pero tengamos mucho cuidado en el diagnóstico. No cometamos ese error, por favor, de estar haciendo transferencias o interconsultas en cuanto a lo que es datos o datos clínicos que no se relacionan con el corazón, ¿no? Entonces acá podemos ver los pulmones, ¿no? Esto es un pulmón que está congestionado. Podemos encontrar las líneas B de Kerley o las líneas A de Kerley. Las líneas B de Kerley son más comunes y son las líneas horizontales generalmente que podemos ver acá, ¿no? Esas líneas horizontales que también nos indican congestión, o las líneas A de Kerley que son líneas que en forma de irradiación, como vemos acá, ¿no? Más verticales, por así decirlo. Entonces, la presencia de estas líneas nos están indicando congestión pulmonar y que puede ser un dato, desde luego, importante de que el paciente está con una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque está reteniendo volumen y los pulmones se están empezando a congestionar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El tratamiento, ante todo, va destinado a mejorar la sobrevida, ¿no? Y disminuir la mortalidad, mejorar la capacidad de ejercicio del paciente, mejorar la calidad, disminuir los cambios neurohormonales, como les decía, ¿no? Bloquear los sistemas de compensatorio, que a la larga son más que compensatorios, nos producen un deterioro, disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuir los síntomas. Como verán, el tratamiento va destinado a mejorar la calidad de vida al paciente, no otra cosa. No hay un tratamiento específico para mejorar ese corazón que se encuentra dilatado. Y el tratamiento va en ese sentido, ¿no? Puedo usar IECAS, puedo usar beta bloqueantes, puedo usar ARA2 para bloquear los sistemas compensatorios, como les dije. Puedo usar vasodilatadores, especialmente diuréticos, si mi paciente está con congestión. Puedo mejorar la contractibilidad, tal vez utilizando algunos digitálicos, ¿no? El ejemplo de la digoxina tiene un muy buen efecto inotrópico, me mejora la contracción. Entonces el corazón se puede exprimir más, por entre comillas, ¿no? Y mejorar el flujo. Y también si mi paciente tiene algún grado de arritmia, pueden usar algún antiarrítmico. Entonces, todo el tratamiento va destinado a lo que presenta el paciente y de acuerdo a eso, bueno, pues tener una mejoría por parte del paciente, ¿no? Lo que les decía, los IECA, los antagonistas, todo esto va mejorando, va destinado a bloquear los sistemas compensatorios. Entonces, al paciente nosotros tenemos que decirle que disminuya la cantidad de sodio para evitar la retención de volumen, que tome poca agua, ¿no? Porque sabemos que está reteniendo volumen, entonces tiene que tomar poca agua. Algunos piensan y dicen, ay, tengo líquido excedente, si tomo más agua voy a orinar, pero no es así. Los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca derecha que se caracteriza por congestión, hay que evitarles el consumo de mucho líquido. Las vacunas de preferencia para evitar alguna patología pulmonar, que tengan todas sus vacunas, y la actividad física, bueno, que en cierto sentido puede estar un poco limitado, ¿no? No por ahora, mientras que tengan una insuficiencia cardíaca, la actividad física poco. Por otro lado, bueno, pues